Bueno, presentamos hoy, como sabéis, el libro que está ahí, que se vende fuera, por si alguno tiene interés, ¿no? Es de Héctor Peña Manterola y se titula Cabárceno, una cosa propia de Cantabria. Soy la representante del Ateneo y es que siempre que hay una actividad tiene que haber alguien del Ateneo que la introduzca. Pero como está Adriano, que sabe mucho más que yo del autor, pues te paso a ti, ¿eh? Y le comentas tú lo que vamos a oír. ¿Mm? Muy bien, pues nada, cuando quieras. No, no ha sido por aplaudir. Es que tenía yo aquí todo, pero ¿para qué lo voy? Pérez, el encargado de la sección de manuscritos en el sello Titanium. Y en primer lugar, ruego me permitan cumplir con los usos de la cortesía y agradecerles a todos ustedes la deferencia que han tenido en venir a este acto en un día de cielos plúmbeos y turbios que a lo único que incita es a quedarse en casa. Agradecer asimismo al Ateneo el que nos brinde estas instalaciones modélicas para el sello editorial, y para mí es motivo de orgullo estar aquí en esta casa señera con mucho empaque y con mucho pedigrí. Y concluyendo la cadeneta de agradecimientos, vaya mi gratitud contigo, Héctor, por tu energía incombustible, porque siempre estás al pie del cañón, presto a trasladar tu obra allá donde se te requiera, y porque sin ti nada de esto sería posible. Esta es la cuarta presentación que se hace dentro del ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria de la novela Cabárceno. En todas estas ocasiones yo he estado guareciendo el flanco del autor, unas veces a la siniestra, otras a la diestra, pero siempre con la mejor voluntad y con la confianza de que hacemos lo que tenemos que hacer y que el producto que presentamos al público es de primera calidad. Metámonos ahora en harina y hablemos un poquito de la novela, de Cabárceno, esta obra que yo alzo aquí ante ustedes como si fuera un icono. ¿Qué es Cabárceno o qué no es Cabárceno? Bueno, Cabárceno no es una novela de tesis, no es una novela que pretenda reflejar de un modo simbólico la estructura de una época, no es una novela que trate de sumergirse en los misterios inextricables del alma humana. Cabárceno es, y no es poco, una novela de entretenimiento. Una novela para esponjarse, para alivianar el aspecto constrictor que a menudo tienen las rutinas cotidianas, para estar a gusto, para mellar la pica del aburrimiento. Se levantan ustedes con el pie izquierdo, tienen el día cruzado y sienten como que alguien les ha lanzado alguna suerte de maleficio. Están inmersos en una tesis doctoral sobre el concepto de la metafísica en Martin Heidegger. Les asoma un prurito de urticaria al ver la factura de la luz. No sigan en ese pozo, cambien de tercio, lean Cabárceno y todo lo verán de un modo más claro, porque Cabárceno es una pastilla 100% segura contra el tedium vitae y además sin efectos secundarios. ¿Qué es Cabárceno desde el punto de vista del género novelístico? Bueno, es una obra a la cual no resulta fácil adjudicarle un cajoncito, un rubro, una etiqueta. Desde mi punto de vista es una obra de género misceláneo, es decir, dentro de la olla hay un poquito de todo. Y esto hace al guiso, desde mi punto de vista, pues más especioso, más suculento. ¿Qué hay aquí? Bueno, tenemos desde luego escenas macabras con amputamiento de miembros, carne putrefacta por el suelo y mucha sangre, pero tenemos también intriga, tenemos aventura, tenemos un punto de ciencia ficción, tenemos escenas que parecen sacadas de un vodevil, que parecen sacadas del Callejón del Gato o mismamente del Espejo del Café Pombo. Tenemos un poquito de todo y sobre todo humor. Tenemos mucho humor y además un humor variado, un humor con retranca la gallega, un humor más sutil, así de perfil anglosajón, con granus salis. Tenemos un humor posmoderno de chico pop o de chica kids. Y tenemos también un humor acerado, con vitriolo. Un humor que hace daño y que es muy español. He de mentar aquí que en la obra de Héctor están presentes algunas de las señas de identidad que han marcado desde los tiempos de la Celestina, incluso antes, la novelística española, como son el tremendismo,
como es el esperpento, como es la picaresca. Para mí el tremendismo no es más que una estilización expresionista de lo grotesco u oscuro, por un lado, y por el otro, de lo absurdo. Todo esto está presente en la obra de Héctor, que se desenvuelve, vamos, con una fluidez pasmosa. ¿Por qué? Porque Héctor tiene una prosa vívida, tiene una prosa con sello propio, con marchano, tiene una prosa eléctrica, cinética. Es, yo siempre digo que Cabárceno fluye como el agua por un canalillo moro, es decir, no se tropieza, no hay atascos, no se nos trastabilla en la boca. Esto no sucede para nada. ¿Por qué? Porque el autor tiene un sentido innato de lo que es la música de la literatura, la cadencia de la frase, el sentido de la combinación entre frases cortas y frases largas. Esto es muy importante porque no hay idea que funcione bien si no tiene una forma que la acompañe. Es decir, cuando la forma es mala, automáticamente malbarata cualquier historia. Afortunadamente, este, desde luego, no es el caso de Cabárceno. Yo simplemente añadir a esto que los episodios aquí se suceden como si fueran una sarta de abalorios. Yo siempre digo que lo que es la estructura de la novela es algo de lo cual el lector no se percata en primera instancia, es decir, por ponerles un símil de la arquitectura. Ustedes cuando van al centro Pompidou ven ahí los pilares, los servicios, las tuberías todas por fuera. Aquí no. Aquí todo eso, digámoslo así, el trabajo duro del novelista no está a la vista del lector. Por lo tanto, el lector, digámoslo así, que se desliza como se deslizaría aquí una peonza sobre esta mesa con toda la facilidad del mundo. Esto creo que es muy interesante a la hora, digámoslo así, de disfrutar, ¿no?, de una obra literaria cuya pretensión máxima es el divertimento, es entretener. Con esto quiero decir que, aunque Héctor tiene alguna obra autopublicada anterior a Cabárceno, yo considero que solo con esta obra que tenemos aquí sobre la mesa ya consigue algo que es compacto, que es redondo, donde nada falta y donde nada sobra. ¿Se puede escribir mejor? Sí, se puede escribir mejor. El problema es que esa novela ya no sería Cabárceno, sino que sería una novela diferente, con otra pretensión, con otro nicho lector. Lo importante de una obra es que cumpla los fines que él, en un principio, el autor se ha propuesto. Y lo que se ha propuesto el autor, que es ir hacia un público lo más diverso posible, porque esta es una novela de entretenimiento, pero añado, una novela de entretenimiento para todos los públicos. Esto no es un punto baladí. ¿Por qué? Porque una parte significativa del elenco de personajes son adolescentes. Pero de ningún modo hemos de inferir de esto que es una novela puramente juvenil. Es una novela que puede disfrutar y sacar buen provecho de ella todo aquel que tenga buen gusto por la literatura. No importa que sea un gran lector de contemporánea, un lector de novela histórica o de clásicos. La novela está bien escrita y si no le pedimos peras al olmo, es decir, si pedimos a la cosa lo que la cosa ofrece, que es entretener, a nadie va a defraudar. Estoy completamente seguro de ello. Después, este gran número de personajes que hacen de esta novela una novela coral, a veces plantea pues, una serie de problemas literarios, ¿no? En una presentación anterior que tuvimos, un chico que estaba aquí sentado a la izquierda y que había leído, entre tanto, unas 40 páginas, pues le planteó a Héctor la duda de si sería capaz de solventar el empaste de un número de personajes tan grande. Bueno, no hay ningún problema aquí. Es decir, los personajes están perfectamente conjugados. Unos hacen de contrapunto de los otros. Hay un continuo toma y daca. Y aquí los elementos de la novela, digámoslo así, que coadyuvan felizmente al resultado del todo. Es decir, hay aquí, trayendo a colación al viejo Plaucios, una perfecta conestación entre caput y membra. Bien, yo no soy el protagonista aquí de este evento, entonces inmediatamente voy a ceder el testigo a Héctor para que se explaye sobre lo que tenga bien. Decirles a ustedes que cuando la intervención del autor termine, le pueden plantear las preguntas que estimen pertinentes o hacer algún tipo de comentario o lo que les surja. Y solamente añadir que yo, francamente, estoy muy satisfecho del resultado literario de esta obra, de la aceptación que está teniendo hasta el momento, de las críticas, que estamos un poco
colectando de todas partes, de gente muy diversa además, gente que en un principio pues tenía un poquito de reluctancia, ¿no?, ante una obra de esta clase y que después se dirige a nosotros, oye, mira, me ha gustado mucho y no me lo esperaba, Así que con esto termino aquí mi intervención. Yo siempre suelo hacer de propilio al autor y después él, durante un tiempo más largo, ¿no?, les comenta a ustedes las pormenores de esta obra de la cual es autor. Así que larga vida a la literatura y muchas gracias a todos. Oye, muchas gracias a ti, porque no he visto riqueza de vocabulario y de imágenes y tal como la que tienes tú. Te debe venir directamente Me de... va a sacar los colores. No, pero es verdad, ¿eh? Bueno, Héctor, cuando quieras. Probando. ¿Se Sí. escucha bien? Vale. Ahora mucho mejor, no hay comparación. En primer lugar, agradecer al Ateneo la oportunidad de estar presentando aquí. Es un lugar emblemático dentro del corazón, bueno, tanto de Santander como de Cantabria. Yo soy cántabro, tengo 27 años y ya el hecho de poder estar en este lugar pues es todo un honor, así que muchas gracias. En segundo lugar, que aunque vaya dando orden no significa que uno esté por encima del otro, no es una jerarquía. Agradecer a la editorial tanto el hecho de estar aquí, de acompañarme en esta presentación como en las anteriores, como el hecho de haberme dado la oportunidad de publicar una novela con ellos, que a día de hoy parece, y la gente tiene la mentalidad de que es muy fácil llegar a publicar, es muy fácil imprimir, no publicar, es algo muy diferente, lo cual también es un honor, porque yo soy una persona agradecida. Y en tercer lugar, como adelanto, que soy una persona agradecida, me gustaría dedicar el último agradecimiento a vosotros. Y no digo a ustedes, digo a vosotros, porque estamos en confianza, porque me estáis dedicando vuestro tiempo en un día tan tormentoso como este, porque hace malísimo, hace frío, hace lluvia, y aún así habéis venido hasta aquí, así que muchísimas gracias. Después me gustaría comenzar la presentación haciendo una pequeña reflexión, ya que creo que la literatura y la reflexión, sea el tipo de literatura que sea, porque si no podría ser un libro sin más, no verdadera literatura, van de la mano. Y es que yo creo, como persona, diré, bueno, ¿qué me va a contar este chico de 27 años? Pero aún así yo creo que la vida, no en un sentido metafísico, sino la vida que arrastramos, una mochila que llevamos, que vamos llenando poco a poco en cada momento y con la que tendremos que cargar para siempre, para bien o para mal, se podría dividir en tres grandes elementos. El primero de estos elementos es lo que viajamos, lo que conocemos, desde los pequeños viajes, es decir, desde ir de un lugar a otro de tu pueblo, de ir a la ciudad más cercana, de viajar a otro lugar. El hacia dónde vamos y el con quién vamos, porque nos vamos llenando de experiencias y de vivencias que poco a poco van moldeando tanto nuestro carácter como lo que transmitimos a los demás. Lo que transmitimos a los demás se convertirá en el segundo de estos tres elementos, es decir, sería el amor que damos, el amor que se puede traducir en amistad, en amor conyugal, en cualquier tipo de amor, bueno, familiar, cualquier cosa que nosotros pensemos. Ese amor que entregamos, esa energía que estamos transformando y estamos dando a los demás, sería el segundo de los tres grandes elementos que para mí moldean la vida. Y el tercero son los libros que leemos, la literatura. Son esas historias que cuando están bien narradas, cuando conseguimos que nos emocionen, que evoquen algo en nosotros, que nos dejen una huella, que nos dejen un recuerdo indeleble de una escena que al final son solo palabras que consiguen despertarnos algo. Esas historias pasan a formar parte de nosotros y, al igual que los otros dos elementos, pues van logrando la personalidad. Y digo esto porque para escribir una novela y para poder disfrutarla creo que es necesario tener una profunda psicología y una profunda comprensión de estos tres elementos. Con Cabárceno, afinando un poco más el tiro, como bien ha dicho Adriano, mi objetivo era crear una novela de entretenimiento que pudiera llegar a disfrutar todo el mundo. ¿Qué quiero decir? Que no he intentado realizar una obra de gran literatura. Por ejemplo, no sé si habréis leído a Kundera. Milan Kundera tiene obras que al final tratan unos aspectos donde el intimismo es superior a la propia narración en sí. Los personajes son un vehículo de un mensaje. En mi caso, yo además de transmitir un mensaje, lo cual hablaremos a continuación, tenía la intención de hacer que el lector disfrutara, porque así los lectores más jóvenes van a comprender ese mensaje mediante la acción, y los lectores de mayor madurez van a llegar a ese mensaje saltándose igual las partes de los personajes que no les interesen. Cabárceno es una novela coral. El elenco inicial de personajes son de unos 22, 23, a los cuales se suman y se restan, sobre todo se restan, en los cuales encontramos personas de toda edad, porque para poder transmitir y reflejar una sociedad, que es uno de los objetivos de la novela, necesitamos tener el punto de vista de personajes muy diversos. De una familia de gente que ronda los 40 años con los problemas propios de un matrimonio un poco tormentoso también, al igual que el día de hoy, e hijos que lo ven desde fuera, que no entienden qué puede ocurrir con sus padres,
hasta adolescentes que se cuelan en el parque, porque sabemos que es algo que se ha hecho. Sobre todo yo que vivía cerca, sé que hay gente que, pues eso, que los adolescentes tenían sus grutas para poder entrar. Al propio personal del parque, más mayor, gente ya de otra edad, científicos que trabajan allí, políticos, animalistas. Es decir, encontramos un grupo de personajes que va a dar su punto de vista tanto en relación a la edad que tienen y a los problemas diarios, como a algo tan de actualidad como puede ser la política y la división política de este país. Por lo tanto, yo cuando escribí Cabárceno, cuando preparé la novela, ya que yo soy un escritor de brújula, hay dos tipos de escritores. Los escritores de mapas son los que preparan todo antes de empezar a escribir, incluso en el caso más extremo, el capítulo a capítulo, la trama entera. Yo como escritor de brújula me lanzo a la aventura, yo preparo los personajes, sé la historia que quiero contar, preparo el entorno, que en este caso es sencillo, es Cabárceno, lo conocemos todos, y la historia va fluyendo. Cuando preparé los personajes y ideé el corazón de la historia, donde quería dirigirme 100%, pensé en hacer una historia sobre las máscaras. Es decir, las máscaras, ¿no? Podrías escoger una historia del Carnaval de Venecia, hubiera sido mucho mejor. Lo que quería reflejar es esas diversas máscaras que todos los seres humanos nos ponemos en nuestro día a día. Cuando nos despertamos y estamos en casa antes de ir a trabajar o de ir a cualquier sitio, somos una persona con nuestro jefe, somos otra persona con la pareja o con la familia, con nuestra madre, padre, también cambiamos, con los amigos somos diferentes. Sin embargo, y a mí hay un tema que sí que me gustaría que el lector, aparte de disfrutar, se preguntara una vez que termina, es cuando él se va a dormir por la noche y se queda solo en la intimidad, ¿quién es de verdad? ¿Quién está debajo de esas máscaras? ¿Pueden las máscaras consumir a la persona? Por eso decidí escoger un escenario, más casi cuento de hadas, el Parque de Naturaleza de Cabárceno. Tenemos todos los animales, van las familias, van los niños. Y además escogí una fecha muy emblemática, que es el Jueves Santo, porque en el histórico de datos es la fecha en la que más gente va. Es decir, si vas a hacer algo mal, hazlo bien, ¿no? Y decidí darle una estructura de novela de terror. ¿Por qué de novela de terror? Porque a la hora de tratar este tema, el tema de las máscaras, de la personalidad, creo que en una situación límite, perdón, es donde todos los seres humanos vemos cómo vamos a actuar. Ya no hay máscara que sirva, está en juego tu vida. ¿De verdad te importa tanto la gente que tienes al lado? ¿Prefieres salvarte tú por encima de ellos? ¿Quieres aprovechar para rendir cuentas y para librarte esas rencillas personales? Eso es lo que va a ir alimentando el motor de la historia. Todo lo demás, todo el atrezo, o lo que podemos hablar de ahí, pues esos tintes que puede llegar a ver de ciencia ficción, un poco son solo el, el escenario de fondo donde lo que importan son las personas, personas como nosotros. A fin de cuentas son personas españolas, son personas en su mayoría cántabras. Luego sí que hay gente de fuera, hay un profesor alemán de por medio, un científico que realiza unos estudios que se realizan de verdad en el parque, está documentado. Hay gente también, bueno, de Valladolid, pero los personajes son los que menos. La mayoría es gente de aquí con una realidad compartida y que se va enfrentando a una situación límite en la cual toda esa rutina que se introduce en los primeros capítulos, donde vamos conociendo a los personajes, las relaciones iniciales entre ellos con su grupo y el punto de partida dentro del parque, va a cambiar, va a enfrentarse, pues eso, a una situación en la que se va a ver de verdad quién es quién y el por qué. Es en esa segunda parte de la historia cuando sí que se comenzará, el círculo se reducirá, porque como también ha introducido Adriano, es una novela violenta, no demasiado escatológica, es decir, porque sí que es cierto que hay veces que las novelas de terror tienen un punto muy bestia. Yo, como decía, quería abrirme a todo el público y es posible que haya escenas que si un autor describe demasiado, pues puedan herir la sensibilidad. Creo que no es el caso. Y una vez que sí que se va cerrando el círculo es cuando encontramos el toque que sí que colinda más con, no voy a decir la alta literatura, pero sí con el monólogo interior, con la reflexión, donde los personajes que avanzan sí que llegan a ese nivel más metafísico en el cual se plantean el porqué de sus acciones, el por qué hacen las cosas y por qué avanzan dentro de este escenario. La lectura, a mi modo de ver y con la estructura que le he dado, es ágil, es una novela en la que se van alternando los personajes, las relaciones entre ellos. Es decir, es un formato que ahora está muy de moda, es el formato thriller, es un formato de pasar página, no es una lectura demasiado larga y es la primera novela de una serie de novelas pues, ambientadas en Cantabria con diferentes objetivos, algunas más reflexivas, algunas que sí que apuntan hacia la alta literatura, otras que no, porque yo creo que nosotros también nos merecemos tener nuestras propias historias. Al final, a día de hoy estamos consumiendo, la literatura está empezando a cambiar, en el cine y en las series poco a poco, pero mayoritariamente consumimos historias pues, tanto americanas como inglesas, y que ahora países nórdicos también están empezando
empezando, llevan unos años introduciéndonos series y libros. La novela negra española también está en auge y está mostrando una realidad social cambiante desde el punto de vista de detectives o de policías, pero creo que aún hay mucho trabajo por hacer y además este tipo de obras, cuando se centran, quitando alguna un poco más especial, suelen hablar de Madrid o Barcelona. Parece que no hay nada más, ¿no? A nosotros también nos llueve y además mucho más que a ellos. Así que mi objetivo en este caso pues es dar valor a lo que nosotros tenemos, a las personas que somos y al lugar pues, donde hemos nacido, crecido y vivido y disfrutado, o yendo formando, mejor dicho, esos tres elementos que decía al inicio de la novela. Creo que si empiezo a comentar mucho más sobre la novela, ya sería destripar y empezar a hablar de la trama, y como creo que la trama es ese vehículo conductor de las emociones y las aspiraciones de los personajes, en ese sentido me lo voy a ahorrar, así que por mi parte creo que ya podría dar por concluida esta presentación. Así que muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por escucharnos y cualquier pregunta que queráis hacer, pues estaré encantado de hablar de ello y de charlar tranquilamente. ¿Por quién te crees tú influenciado o no? Sí, ¿A sí, qué sí. tipo de novela te...? A mí me gusta mucho la novela de Stephen King, porque me parece que es un autor que, aparte del terror, que lo que transmite el cine, que al final pues sale un asesino, un psicópata, lo que sea, llámalo X, que aunque no solo es un autor de terror, cuando lees sus obras ves que el verdadero trasfondo es un trasfondo social. Norteamericano, es cierto, es una cultura diferente, es una cultura pues, que actúa de otra manera y que se enfrenta a las situaciones de otro punto de vista, pero sobre todo la mayoría de las obras son reflejos costumbristas más allá de ese motor novelístico. Luego hay otros autores que me gustan mucho, pues, como Tolkien, como Michael Crichton, pero Michael Crichton sobre todo por el formato ágil. Y luego sí que se podría hablar pues, de autores, Kundera que he mencionado, también me gusta mucho el trato que da a la psicología humana, a las relaciones humanas sobre todo, pero principalmente, sobre todo en el momento en que escribí Cabárceno, porque yo soy una persona que tengo ansia por aprender y por seguir creciendo, por seguir aprendiendo, y claro, la influencia de ese momento, luego vas descubriendo muchos más autores que te van influyendo, vas cogiendo un poco de aquí y de allá y va cambiando, pero el momento en el que preparé esta obra era Stephen King. Ya, porque me parece a mí que eres tan joven que digo, a ver quién es. ¿Qué años tienes? ¿23? 27, 27. Jovencísimo. La formación lectora de Héctor todavía está formándose. Con esta obra se puede considerar que ya franquea el umbral que conduce a un arte consolidado, pero sus mejores páginas en teoría están todavía en el futuro, en un horizonte, en una lontananza. No obstante, esta obra ya es, desde el punto de vista artístico, satisfactoria al 100% en lo que ofrece, en lo que ofrece. Además, esto lo hemos hablado Héctor y yo muchas veces, digámoslo así, que pretende tomar un formato, una hechura de obra que tradicionalmente ha sido trabajada por anglosajones o por personas que no eran anglosajonas, pero que desde la Europa del Este, sobre todo judíos, emigraron a Estados Unidos, a Inglaterra y demás, y trabajaron sobre todo el ámbito de la fantasía y la ciencia ficción, pero con una prosa y con una psicología absolutamente española. Me atrevería a decir incluso que carpetobetónica. Sí, es decir, esto no lo puede escribir un inglés. Lo que es la trama, sí, es una trama que se puede trasladar de Cabárceno, pues yo que sé, a cualquier lugar de Estados Unidos, de Inglaterra, de Polonia, o donde usted quiera. Pero la forma de escribir es una forma que tiene las señas de identidad y la idiosincrasia puramente española. Y sí, eso es, no tengo nada que añadir. Al final, como decía, el lugar donde está ambientado Cabárceno es por dar valor a lo nuestro. Pero quiero decir, más allá de ello, la misma trama se podría desarrollar en otro lugar, porque lo que importa son los personajes y sus relaciones. Y al final, como la mayoría de los personajes, pues ya digo, son gente de aquí, van a reaccionar de una manera diferente a lo que nosotros vemos en ese cine o en esa literatura americana, inglesa. Van a reaccionar con esa picaresca española a veces, esas cosas que no nos gusta decir, pero que existen y que nos van acompañando en el día a día. Oye, entonces el título de Cabárceno, ¿qué te lo... O sea, ¿qué pensaste cuando le pusiste este título? Pues estaba en Madrid en ese momento, yo estuve viviendo un tiempo en Madrid y claro, cuando uno está lejos de casa, pues mira hacia el norte, busca esa luz del norte, sobre todo al anochecer, y dices, voy a escribir una novela y voy a ambientarla cerca de casa. Y digo, ¿qué tengo cerca de casa? Yo soy del astillero, y digo, Cabárceno.
hacer una novela que trate justo de este tema, de tantos personajes, de tantos puntos de vista, un lugar cerrado y que además siempre está esta contradicción entre que es un espacio abierto, que se habla de los animales, en semilibertad, un espacio que por norma general debería transmitir esa tranquilidad, esa libertad, y sin embargo a la hora de establecer la novela se convierte en lo contrario, se convierte en un cerco del cual no puedes huir y que choca también con esa psicología que hay detrás de cuando hablamos de un zoo convencional, que está encerrado. ¿Quién está encerrado de verdad en el zoo de Cabárceno al hacerlo? Pues las personas. Así que fue sobre todo mirando cerca de casa y digo, Cabárceno es un lugar inicial para comentar este tipo de obras, porque además es algo que fácil también de trasladar no solo a la gente aquí que lo conoce, sino a la gente de fuera que le puede sonar más Cabárceno que otros muchos lugares de Cantabria. Sí, sí, es un parque de gran éxito, no cabe duda. El verano es horrible. Yo fui este verano, había unas colas que para qué. ¿Tienes prevista alguna novela nueva ya o...? Sí, yo escribo todos los días. Yo escribo y leo todos los días el tiempo que puedo. Leer sí, pero escribir todos los días. Sí, un par de horas al día siempre se pueden sacar. Estamos terminando de trabajar en proceso de escritura la siguiente novela, que trata muchos puntos de la península y adelanto un poco esa novela que se basa mucho más en el misterio, no tiene ningún elemento sobrenatural, no tiene absolutamente ninguno, es una novela negra, es más violenta que Cabárceno y tiene una estructura más profunda, la verdad, que invita más a la reflexión. Y eso será lo siguiente, pero hay varias obras más. También me gustaría hablar de Santander de forma concreta, de los Valles Pasiegos, ir un poco abriendo, bueno, y de mi propio pueblo. Pero hay hay algunos borradores que están terminados. A mí me gusta trabajar cada borrador, bueno, las veces que se merezca, pero entre 2 y 3 de prácticamente reescribirlo entero. Y algunos que son solo ideas que se quedan ahí en la cabeza y van creciendo poco a poco, vas tomando pequeñas notas hasta que llegue el día de sentarse y enfrentarse a ellas. Ortega decía que había 3 elementos que configuraban cualquier vida humana, que eran la vocación, la circunstancia y el azar. Yo he de decir que en cuanto a vocación literaria, Héctor es par con la vocación de San Francisco para con las cosas de Dios. Es decir, yo no he visto a nadie que tenga más pasión por la escritura que Héctor. Y serán, ¿Qué por lo imágenes tanto, haces? sí, será por lo tanto el concierto de la circunstancia y el azar en lo que determinen qué cotas pueda alcanzar en el futuro. Yo deseo que estas cotas sean muy altas. Eso lo iremos viendo. Pues sí. Pero él pone todo de su parte. ¿Alguien quiere comentarle algo? Sí, Con total confianza, después de todo sí, lo que os con he estado toda diciendo confianza. yo, pues no hay, ya nos conocemos, ya somos casi amigos, así que podéis hablar sin miedo. Sí. Lo que, las cosas que has comentado de la intención de la novela y de explicar, digamos, lo que es la vida, en fin, a fin de cuentas, ¿no? Me parece muy bien. Lo que pasa es que a mí, por ejemplo, las películas de terror y las fantásticas no me gustan mucho. Entonces eso a lo mejor me echa un poco para atrás. Digo, ay Dios mío, a ver si es demasiado terrorífico. Quiero decir que lo puedo leer sin que... Sí, yo creo que en esta Ok. obra sí, porque además ya se ha dado el caso, como decía Adriano, que han venido ya reportes de varias personas que lo han leído. Y yo sí que es cierto, cuando escribo una novela pienso en el lector ideal, que puede estar enfocado a ello, pero han llegado reportes de gente que no se acerca a ese lector ideal por temas, por ejemplo, que dicen, "Mira, a mí no me gusta ni que tenga ni la más mínima ciencia ficción", que digo, bueno, venimos de una pandemia, ahora la ciencia ficción y estamos en ella, está a la orden del día, nunca mejor dicho. O lo que mencionas, el terror, que al final dices, bueno, a mí es que la literatura de terror, sin embargo, las críticas han sido buenas desde ese punto de vista humano. Yo intenté que no fuera tan terrorífico, que las escenas duras sean realizadas por seres humanos, sobre todo, más allá de lo que puede ocurrir allí, que al final son escenas y son realidades sociales que existen, sin entrar en demasiado detalle para que no lo vivas en tus propias carnes, pero están escritas. Así que yo creo que incluso aunque esas partes que puedan ser un poco más farragosas, pues se puedan obviar, es decir, siempre hay lecturas en las que si no te gusta algo puedes saltarlo un poco, lo que es el mensaje de la novela te llegaría igual. Por lo menos esa era mi intención a la hora de escribirlo. Yo creo que se lo has aclarado todo muchísimo, porque no... El libro es muy fácil de leer porque está hecho en capítulos muy pequeños, ¿verdad? Sí. Entonces eso también es muy cómodo de leer, me parece a mí. Y pues también no se me ocurren más cosas, pero
Nosotros estamos A disposición aquí de los circunstantes. Parece ser que son gente un poco tímida, igual les ha Hombre, no, chantado que un lo poco el tienen, tiempo que que hace, claro, te pega la lluvia y después la cabeza se te queda fría. Sí, Puede ser. perfecto. Y Nos como no hay llevaremos na- bien entonces. como no hay nadie que hable, pues vale, yo hablo. El título, fíjate, yo al decir Cabárceno, yo me esperaba, pues que explique un libro de esto de sobre Cabárceno, los animales que hay, sobre el zoológico y demás. O sea, que el título no me atraería mucho. No lo sé, me parece que otro título me atraería más que así el título, porque estoy aquí. Si no, a lo mejor el título, Sí. ¿sabes? No Yo sé. creo que a Cantur le No ha pasado lo quiero ser mismo, así crítica, que pero... ¿eh? no, no, puede ser. Al final, el problema, porque eso es otro tema que enfrentamos. De hecho, inicialmente iba a ser solo Cabárceno, no Cabárceno, la novela, para explicarlo. Pues es como varias novelas que te indica una novela después, lo que se cuento de lo que sea, y es un texto. Sí que al final se optó por esto, aun con ese riesgo, porque si no, a la hora de tratar, que si le pones otro título, yo qué sé, Safari humano, por decir algo que puede ser más de terror, ya iba a hacer lo mismo, pero a la inversa iba a quitar a cierto público, porque bueno, a mí ese título ya me parece tan sangriento, tan violento, que no lo voy a coger, no voy a llegar al mensaje. Al final fue sobre todo desde el punto de vista, también enfocado más allá de la novela, al resto de obras, que sepas que es la base, que vas a hablar de Cantabria y que lo que va a ser esa colección de obras van a estar enfocadas aquí, aunque sí que es cierto que puede pasar por lo que dices, que tú dices, bueno, a mí solo es Cabárceno, me espero un tipo de libro sobre el parque y luego no es lo que te esperas. Sí, ese es un riesgo que hemos asumido, pero sí, es cierto. Claro, además teniendo en cuenta que has estudiado historia, por lo que he visto, ¿no? Sí. Y yo también pensé que era una cosa descriptiva, el origen de Cabárceno, cómo había evolucionado, etcétera. Y entonces, o sea, el resto de lo que escribas también va a tener, o sea, esa denominación de cosas astillero, por ejemplo. No, de momento ya los títulos no, ya los títulos no. Porque, por ejemplo, la siguiente novela ocurre, bueno, en casi toda Cantabria. Son capítulos que van por fecha y se van alternando con el formato carta o pequeñas notas para ir creando el ambiente. Y ahí ya no entramos en ello. Las demás, vamos, las demás tampoco. Solo que a Bárceno, como es un lugar tan emblemático, tan cercano, que al final pues le suena a todo el mundo, pero para otros lugares ya no. Porque puedes poner Vega de Paz, por ejemplo, que también lo conoce mucha gente, venía a veranear, al final son los valles, pero ya lo que es la historia, por ejemplo, en esa novela que toca Vega de Paz, que toca los Valles Pasiegos, no es el corazón de la historia, es algo que está ahí, un elemento donde transcurre parte de la acción. En cambio, en Cabárceno es tan nuestro a la hora de enfocarla, que sí que sé que he dicho antes que podría ir a cualquier otro lugar la historia, pero como todo ocurre dentro, nunca se va afuera y optamos por ello, y al final la publicidad también se está enfocando desde el punto de vista de que las imágenes, luego que hay en redes y de los carteles, se vea que no es un típico libro de historia, que ya da ese pie a poder pensar, no voy a decir fantástico porque al final la fantasía no es una obra de fantasía en ese sentido, y aunque se suele entender la fantasía como algo infantil, luego hay obras de fantasía adulta, ¿sí, no? Es algo diferente, pero no tiene fantasía, pero sí son carteles pues, que incitan a saber que es una novela, una obra violenta. Es el resto del trabajo de marketing lo que compensa en ese sentido el título, que puede dar lugar a dudas. Y yo la última que te voy a preguntar, porque no... ¿Desde cuándo escribes? O sea, eres tan joven, ¿cuándo has empezado tú? O sea, igual ya cuando estás en la universidad, así, ¿no? No, yo llevo escribiendo toda la vida, con 12, bueno, a ver, toda la vida, Ya, entendémonos. ya. Ya antes de los 10 escribía algún relato, esto es para los concursos del colegio, siempre quedaba segundo, y dice, bueno, ya puede ser por uno, porque hay padres de alumnos que son profesores de lengua y que de repente están muy bien hechos los textos, ¿no? Son cosas que pasan. No, yo ya empezaba a escribir relatos en esa época, porque a mí siempre me han gustado las historias en general, y si pudiera hacer cine, pues igual haría cine, pero yo en casa, pues lo que tengo es papel y boli, lo que tenía, luego tienes el ordenador, y al final lo que puedes contar la historia es tu medio, es la literatura. Intenté escribir una novela con 12, 13 años, que no sé, acabó de aquella manera, letra grande, negrita, bien parecía, bueno, llevo 100 páginas, igual le dan 15, pero bueno. Y luego ya el cambio serio vino una vez que terminé la carrera. Ahora pues estamos ya, bueno, hemos empezado 2023, en 2020 es cuando publiqué de manera independiente la primera de las obras, una obra de no ficción, pues sobre el hecho de la pandemia, de cómo afecta a los jóvenes, todavía de una forma amateur, pero para ir sembrando, para ir empezando a conocer. Ahí empecé a escribir relatos de forma más seria, varios están en antologías, alguno ganó algún
certamen, entre ellos uno, mira, el primero fue además en 2020, tuve un relato que trataba el tema de la muerte en los tiempos de COVID en las residencias de ancianos, un tema muy duro y que fue premiado como CSIT en el certamen de aquí de Santander de Generación Pandemia. Así que de forma profesional desde mediados de 2020, más profesional ahora, ya quiero decir, viendo respaldado por una editorial, pero desde 2020 es cuando empecé todos los días y desde ya todos los días hay que trabajar. Por mucho que las musas vengan, que sea muy bonito y que hay que estar inspirado y que eso es una maravilla, al final la inspiración te tiene que pillar trabajando, como suele decirse. ¿Sí? Se escucha. Es que lo estamos transmitiendo por streaming y si no, no lo escuchan. Pues considerando lo que ha sido un poco el éxito de esta, digamos, podemos llamar la primera publicación oficial, ¿no? ¿Qué es lo que te llevas como, digamos, sensación a partir de esta primera publicación y qué es lo que le dirías al lector de cuando empezó? Pues lo que me llevo de esta primera publicación es la confirmación de que creo que es la única actividad profesional que podría realizar toda mi vida. Yo, como he dicho antes, soy una persona muy curiosa, a mí me gusta saber por lo menos un poco de todo y cuando vas sabiendo, quieres saber un poco de todo, pues es fácil a veces que te canses de lo que estás viendo y bueno, de esto ya sé demasiado, quiero saber otra cosa, quiero llegar a otro lugar. El hecho de haber publicado esta novela, de haber ido pasando por el ciclo, de hacer presentaciones, de ir moviéndote de un lado a otro, de hablar con gente de diversas esferas, de tratar de tú a tú con la gente, con los oyentes, como sois vosotros que venís aquí a verme a mí, a invertir vuestro tiempo en mí, y luego llegar a casa, porque ahora estamos aquí, es un lugar cálido, aun a pesar del día. El hecho de llegar a casa y sentarte tú solo ante un ordenador durante meses a escribir, que dices, bueno, escribir es muy bonito, la historia va saliendo, y a reescribir, que es la parte verdaderamente aburrida, cuando vas afinando la fonética y es algo que se aprende sobre la marcha, que a día de hoy lo hago mejor que en Cabárceno, en un mes lo haré mejor que lo hago a día de hoy. Lo que me llevo es que es una actividad, pues ya digo, que sí que es lo que me gusta de verdad y que todo el ciclo más allá de la parte artística y creativa, que es el hecho de hacer la novela, es lo que de verdad me gusta. Y siguiendo a qué le diría al lector de cuando empezó ya de forma profesional, le diría que en vez de empezar en 2020, pues que hubiera empezado un poco antes, que en vez de ir aprendiendo aquí, aprendiendo allá, porque al final yo estudié historia con mayúscula, pero a mí me gustan las historias con minúscula y en plural. Y le hubiera dicho que si ya tenía esa vocación, si ya había ido haciendo cosas, si ya había ido escribiendo, porque tengo una novela escrita entera que empecé, no sé, en 2018 o en 2019 y está guardada en un cajón, pero aún no le había dado ese giro que leí en 2020, pues que hubiera empezado desde la adolescencia, que hubiera empezado antes, porque cuando algo te gusta, déjate guiar por tu corazón, creo yo, y no por lo que oyes alrededor. Dicen, es muy difícil vivir de la literatura, es muy complicado esto, lo otro. Yo sí que es cierto que en casa siempre me he sentido apoyado. Eso es algo que el lector del pasado nunca tiene ningún problema. Pero sí que igual le hubiera dicho que espabilara. Que espabilara y que empezara antes, que si con una primera publicación seria ya están, las tornas están cambiando, está llegando a la gente parece que le gusta. Si esa misma seriedad la hubiera puesto en 2014, en 2012, a día de hoy sería un escritor mucho mejor. Apuntar que tanto el autor como yo venimos del gremio de la historia. Él es graduado en historia, yo soy licenciado. Sin embargo, a ambos nos gusta más la literatura. ¿Por qué? Porque la historia yo la considero que es el ámbito de la libertad condicionada, es decir, condicionada por los hechos. En cambio, la literatura es el ámbito de la libertad absoluta, y ahí el autor se puede sentir como un pequeño demiurgo, alguien que crea algo que no existe o que en todo caso existe en el mundo de las ideas platónicas ex nihilo. Y esa sensación y ese placer pues se pueden comparar a muy pocos en esta vida. Da una satisfacción y insufla a un ánimo casi prometeico. Y así es, el hecho de tener a tu disposición, pues como has dicho, has utilizado el ejemplo de la figura del demiurgo, el hecho de poder crear la historia, crear el entorno, aunque ya exista, pero ponerlo palabras a la hora de realizar las descripciones o crear un entorno, depende del tipo de libro, imaginario, formar personajes, darles vida a los personajes, porque es algo que es mucho más difícil de lo que parece. Al final estamos acostumbrados a que los personajes o sean totalmente irreales y sean vehículos de un mensaje que quieren transmitir al lector. Y
en la alta literatura sobre todo ocurre que hay personajes que la forma de hablar no es la que nosotros tendríamos en el día a día porque ellos están ahí para darnos un mensaje a partir de una situación que viven, o personajes muy triviales, personajes de literatura comercial, que pasa así que lo que dicen y bueno, ya está, esto está muy visto. El hecho de poder crear y crear personajes de verdad que tengan vida, que tengan una historia detrás, unos acontecimientos, una forma de reaccionar propia, unas manías, al final es algo que dices, bueno, he creado algo que antes no existía. Yo he terminado este libro, esta historia que tenéis aquí, y podrá pasar el tiempo, podrá pasar lo que sea, pero es una novela sobre Cabárceno que antes no existía, igual que cualquier libro que tengamos en nuestras manos. Y eso ya es parte, al final, es tirar muy alto, pero es parte de la historia de la humanidad, como puede ser cualquier obra de arte, cualquier cuadro, cualquier cosa. Y para mí la creatividad, ya con mayúscula, porque solo es una palabra que solo puede tener, solo puede ser escrita con mayúscula, me parece uno de los mejores rasgos y de los mejores atributos de algunos seres humanos. Bueno, pues yo creo. Y apuntar una cosa, Héctor, porque tu novela aquí, esta señora, pues tenía miedo, valga el perogrullo, de que le diese miedo. Pero sin embargo, en la novela hay un punto absolutamente entrañable. Vamos a destriparla solamente un poquito, con tu permiso. Un personaje que figura aquí, en la portada, no sé si lo ve, no es un personaje humano, es un personaje animal. Un rinoceronte que se llama Cuerno de Ébano. Y que si usted anda un poquito sentimental, con el corazón así entre Pinto y Valdemoro, puede incluso hacer que derrame alguna lagrimita, ya se lo advierto. Sí, sí, es un personaje emotivo. Además, quiero decir, a mí los animales, yo soy una persona que le gustan los animales y me apasionan y soy una persona en ese sentido muy cariñoso con cualquier animal. Y de, bueno, pues entonces no hubieras hecho una novela de terror en Cabárceno y dices, a ver, que no es lo mejor y sobre todo poniéndoles, no voy a decir de villanos porque no es una novela en la que hay villanos, solo hay personas y animales, en ese caso, que actúan como tales, pero sí que es cierto que ese personaje sí que da lugar a un par de situaciones, diría yo, muy entrañables y que el nombre no está puesto al azar, es parte de los personajes humanos que le acompañan. Porque, claro, el ébano y un rinoceronte blanco es justo, es lo totalmente contrario. Al final estamos, dicen, ¿quién le habrá puesto ese nombre? ¿Por qué? ¿Y qué implicación tiene en la trama ese personaje? Así que, como dices, y más allá del terror y las escenas duras, también hay escenas emotivas y escenas, porque yo creo que todas las historias, al final, por mucho que se pueda decir que es un tipo de otro, al final beben de todas las fuentes. En todas las historias, hasta en la historia que podría ser más macabra, que no es el caso, depende de los personajes que haya, va a haber amor, o va a haber cualquier otra, o va a haber cariño, va a haber amistad. Bueno, pues recordaros que el libro se vende fuera, que el autor lo firma aquel que lo haya comprado y darte muchas gracias y pues nada, nos vamos poquito a poco, ¿verdad? Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Tienes que firmar uno para la pena. Vale.